tal? Buenos días, ¿me escuchan todos bien? Buenos días, chicas. Sí, maestra, buen día. Buenos días, profesor. Maestra, buenos días. Buen día. Sí. Sí. Ok, vamos a retomar un poquito lo de las tareas que se dejaron para continuar con el tema de hoy, que es urgencias en cirugía digestiva. Vamos a puntualizar el porqué de las tareas. La principal fue la exploración física por sistemas, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a entrar a las urgencias por sistemas, ¿de acuerdo? Las complicaciones por sistemas. Lo importante de la exploración, de la tarea que les dejé de exploración, era que fueran viendo cómo se clasificaban y dónde pudieran surgir las complicaciones por cada sistema que tenemos en el cuerpo humano, ¿de acuerdo? Otra de las cosas fue el esquema de los catéteres, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda quedó sobre qué infusiones se perfundían por parte de los lúmenes? Tenemos 3, ¿de acuerdo? Distal, proximal y medio. Cada uno tiene una indicación específica para infusión de líquidos. ¿Por qué? Porque es de acuerdo a donde recae el lumen en la arteria, en la vena principal donde está insertado, ¿de acuerdo? No es lo mismo perfundir hemoderivados, no es lo mismo perfundir infusión parenteral total, no es lo mismo perfundir solo cristaloides o coloides, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quedó claro la tarea? ¿Sí? Entonces, ahora sí. Vamos a continuar y el primer sistema que vamos a abordar... ¿Vamos a pasar? ¿Me trajeron mi café? Sí. El primer sistema que vamos a abordar va a ser el digestivo, ¿de acuerdo? ¿Por qué el digestivo y no otro que para otros temas es un poco más, puede ser más importante? El digestivo es el que tiene mayor complicaciones a nivel quirúrgico, ¿de acuerdo? Y es el más común, son los traumas más común a nivel quirúrgico. ¿Me apoyan con la siguiente, por favor? Ok, bueno, aquí está un esquema, así como es PDF. Okay. Aquí está un esquema de la estructura del sistema digestivo básica. ¿De acuerdo? Tenemos que el tracto digestivo comienza desde la boca, ¿de acuerdo? Pasando por la laringe, la faringe, el esófago. Y bueno, ya adentrándonos a cavidad abdominal, tenemos todos los órganos que conlleva la cavidad abdominal por regiones, desde hígado, intestino delgado, vesícula biliar, páncreas, vaso, intestino grueso en sus 3 porciones, ¿de acuerdo? Y rectos sigmoides. Obtenemos una capa que lo recubre, que es el epiplón o el peritoneo, ¿de acuerdo? Esa capa a nivel quirúrgico va a ser muy importante porque es de cierta forma la cobijita de los intestinos. Si ese epiplón, si ese peritoneo se llega a perforar o se llega a lacerar, es una estructura que está sumamente vascularizada y es la que nos causa mayores complicaciones a la hora de abordar en un panorama quirúrgico. ¿De acuerdo? Es muy importante que también tengamos en cuenta lo que es la irrigación de cada uno de estos órganos. Cada órgano tiene irrigación propia, es decir, tiene sus arterias y tiene sus venas propias. Pero también tenemos dentro del sistema digestivo, por la parte de la irrigación central, que tenemos la vena cava abdominal y la arteria abdominal. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que anatómicamente sepamos en cada región de abdominal qué órgano, qué porción del órgano va a alojar para que en el momento del sitio quirúrgico, del abordaje quirúrgico, de la complicación, sepamos que a lo mejor qué tipo de sutura, qué tipo de instrumental, qué tipo de manipulación de intervención se va a requerir, ¿de acuerdo? Siguiente, por favor. Ok, una de las principales afecciones y más común es el dolor abdominal, ¿de acuerdo? El dolor abdominal nos va a llevar a todas, va a ser la mayoría de las veces, va a ser el principal factor en la complicación de un evento quirúrgico. Por definición nos dice que el dolor abdominal con frecuencia intenso suele estar presente en las urgencias gastrointestinales. Si una persona tiene dolor, el médico debe decidir si es necesaria una intervención quirúrgica inmediata para identificar el problema o si solamente a la exploración física se puede determinar el problema. Si la cirugía puede esperar hasta disponer de los resultados de pruebas diagnósticas, podemos manejar el dolor abdominal con tratamiento farmacológico
pero en su mayoría debe practicarse una cirugía abdominal de urgencia cuando el dolor parece ser el resultado de diferentes causas, tales como la obstrucción intestinal, perforación de un órgano, hernia con poco flujo de sangre, el bloqueo del flujo sanguíneo en un estado de isquemia mesentérica aguda, colitis isquémica, abscesos abdominales. Vámonos uno por uno. No vamos a ver en esta situación patología como tal, pero vamos a verle de manera general la fisiología de todas estas afecciones. Si se fijan, la mayoría de ellas afectan intestinos. De acuerdo al intestino, al ser estructuras muy largas, que en su mayoría abarca la región abdominal, se ven comprometidas. ¿Por qué? Porque también tienen movimiento propio, tienen un tipo de músculo que va a tener un movimiento propio, que se va a afectar principalmente en los procesos infecciosos. De acuerdo a la motilidad intestinal, en el caso de las obstrucciones intestinales, tenemos enfermedades congénitas y enfermedades adquiridas que nos pueden llevar a ese tipo de obstrucción. Para nosotros abordarlo de manera quirúrgica, tenemos que identificar qué tipo de afección es la que está causando una obstrucción intestinal. Ejemplo, en un niño, no es normal que un niño de 4 o 5 años no evacúe más de 2 o 3 días, ¿de acuerdo? Y más ya de que sea recurrente, no es normal. En cambio, un adulto puede ser a veces normal que sí no evacuemos hasta en 2 días, porque ya tenemos estados de estrés, estados de alimentación variados o dispersos, ¿no? Entonces, a veces para un adulto, a veces hasta es normal que no evacuemos en esas 48 horas. Pero para un niño no es normal, porque el niño a qué estrés puede someterse, a qué factores externos son menores, ¿de acuerdo? Entonces empezamos a pensar ahí ya en patologías, tales como un Hirschsprung. La enfermedad de Hirschsprung, ¿de acuerdo? Es una enfermedad congénita, ¿de acuerdo? Donde el intestino no tiene la motilidad, no nació ese intestino con esa motilidad que va a permitir formar la materia fecal, por ende, se va a estar acumulando durante todo el trayecto de la vida del bebé. Y es un bebé que puede durar semanas sin evacuar. ¿De acuerdo? Obviamente, todo eso nos arroja datos clínicos, como son distensiones abdominales, dolores abdominales focalizados, ¿de acuerdo? Fiebres en su momento. Recuerden que la mayoría de las afecciones por obstrucción intestinal van a provocar fiebre. ¿Cuáles serían los estados que nos provocan fiebre patológicamente? Infección. Todos los ¿Y qué más? procesos infecciosos, maestra. Todos los procesos infecciosos, pero ¿cuál otro también es causa de fiebre? Una peritonitis, apendicitis. Un signo. El dolor tal cual causa en los niños fiebre. Los niños a veces no tienen fiebre solo por infección, sino por el propio dolor. Recuerden que la fiebre es una respuesta inflamatoria sistémica. En unos casos, cuando tú lo tocas, se siente que el bebé está muy caliente. Exactamente, pero en estas situaciones tenemos que ser bien clínicos y ver esa parte. ¿Por qué? Porque en un abordaje quirúrgico, en una urgencia médico-quirúrgica, a veces decimos, ¿tiene fiebre? Es porque infección. No, ese paciente se está muriendo de dolor y el cuerpo se está manifestando de una forma tal para que le hagan caso. ¿Sale? Entonces, ¿cuántas veces sabíamos que el dolor causa fiebre? Muy pocas. Tal vez, ¿no? Y no precisamente es una infección, sino que es un estado de dolor intolerable que el cuerpo manifiesta esa reacción inflamatoria o esa reacción sistémica a consecuencia de una hipertermia, ¿de acuerdo? Otra cosa es la perforación de un órgano. La perforación de un órgano propiamente en la mayoría viene de traumas, ¿de acuerdo? Ahorita lo vamos a ver. Pero también tenemos perforaciones internas por procesos infecciosos a causa de una obstrucción intestinal, ¿de acuerdo? Recordemos que esa manguerita, ese intestino, si se llena de materia fecal, en algún momento, ¿qué va a pasar? Se va a romper, ¿de acuerdo? Entonces, ahí viene la perforación del órgano, del intestino, o en otras situaciones, cuando estamos colocando en cirugías, por ejemplo. Tenemos también perforaciones de órganos internos, abdominales, en cirugías de, por ejemplo, de ventriculostomías ventriculoperitoneales. Pacientes con hidrocefalia, se les colocan las válvulas y a veces al paso al nivel del intestino
o a nivel de fiplón no están bien insertadas o migran y llegan a perforar algún intestino o algún órgano, ¿de acuerdo? Esa es la forma en que podemos encontrar las perforaciones o el dolor abdominal por perforación. Las siguientes son las hernias, que creo que la mayoría de ustedes conocen lo que es una hernia más común, la hernia inguinal en los hombres. Esta es más característica en los hombres, ¿de acuerdo? Obviamente tenemos de estadios, no nos vamos a detener tanto en los estadios, pero una hernia con muy poco flujo de sangre, ¿por qué es motivo de urgencia quirúrgica? ¿Por qué no una hernia vascularizada? ¿Por qué nos dice aquí que la que tiene poco flujo de sangre? Porque ya está necrosada, maestra. Exactamente, ya nos está dando un estadio de encapsulación o de un preestadio, a lo mejor que nos puede llevar a necrosar esa parte que está encarcelando la hernia, y lo vemos muy comúnmente con pacientes que se reoperan de hernias inguinales y no se cuidan, no tienen los cuidados adecuados, y obviamente es una hernia que ya no va a tener la misma circulación, ya no va a tener la misma irrigación, y va a terminar en un estadio perforándose y obviamente perforando intestinos subyacentes. El bloqueo de flujo sanguíneo como isquemia mesentérica. Para la hernia que se ayuda a la malla que les ponen. Ajá, exactamente. Ya no se encapsula. La malla de Silo ayuda mucho para que ya no se vuelva a hacer la hernia. Pero ahorita vamos a ver lo que son los cuidados de enfermería, porque mientras así tengas una malla de muy buena calidad, si ese paciente es como, por ejemplo, tú cuando un paciente amputado de una pierna, le pones una prótesis, ¿sale? Sí va a tener la misma función, pero no con la misma fuerza, ¿sale? Entonces la malla de Silo va a permitir que esa hernia no vuelva a pasar, ¿sale? Pero si obviamente el paciente sigue cargando pesado, no se cuida, no utiliza su faja adecuada, esa malla va a terminar por romperse y volver a permitir que se haga la hernia, ¿sale? Y en los hombres es muy común que si los operaron a los 25 años, a los 40 se vuelva a hacer la hernia y a los 60 otra vez tengamos hernias y lo peor, perforados. Aquí tengo, sí, gracias. Y en la tercera esté perforado y bueno, saliendo con colostomías, ahorita vamos a ver, ¿sale? Pero la malla se ayuda. En las isquemias mesentéricas, recuerden que tenemos todo lo que es el mesenterio. El mesenterio es un órgano que tenemos ya por desarrollo embrionario, ¿de acuerdo? Bueno, no un órgano, es una vena, ¿de acuerdo? Es un vaso sanguíneo que si se corta el flujo sanguíneo por perforación o por obstrucción es sumamente peligroso, porque es una de las principales formas de irrigar todo el tracto digestivo, toda la cavidad abdominal, ¿de acuerdo? Entonces, una isquemia, es decir, el bloqueo del flujo sanguíneo, nos puede también llevar a un evento quirúrgico. Y obviamente la colitis isquémica, ¿no? ¿Cuántos de nosotros decimos, todos vivimos con colitis y con inflamación, pero cuando ya tenemos una colitis establecida, patológica, y que es isquémica, ya no va a haber antiespasmódico que pueda relajar ese músculo y en su momento permitir la motilidad de nuevo, ¿sale? Y bueno, por último, otra consecuencia del dolor abdominal es los abscesos, ¿de acuerdo? Abscesos abdominales. Normalmente los abscesos abdominales, ahorita lo vamos a ver, son consecuencias, son complicaciones de cirugías previas, ¿sale? Siguiente, por favor. Y ahora sí, vámonos uno por uno. El absceso abdominal como tal, como definición, tiene que es una colección de pus generalmente causada por una infección bacteriana, ¿sale? Ese paciente anteriormente ya tuvo cirugías, ¿sale? Y maltratadas, con esquema de antibiótico que no respondió y por ende se formó una colección de pus llegando a un absceso. La formación puede ser infradiafragmática, es decir, por debajo del diafragma, por la parte media del abdomen, la pelvis, retroabdominal, alguna parte interior o alrededor de cualquier órgano abdominal, como son los riñones, el vaso, el páncreas, el hígado y la próstata. Todos estos órganos son operables, son quirúrgicos en su momento, algunos de manera cronológica. Por ejemplo, en pacientes mujeres es muy común que después de cirugías de histerectomía, de cesáreas, de oclusiones tubáricas bilateral, hay mucho riesgo de que si hay una mala recuperación se formen abscesos y de eso se muere la gente.
¿sale? Entonces, y es muy, muy común, por ejemplo, pacientes, por eso es tan importante que demos la concientización de que las cirugías cuando son necesarias se realicen. Por ejemplo, una oclusión tubárica bilateral, ¿no? ¿Sale? Una salpingoclasia. ¿Cuántas veces no les han dicho, señora, opérese de una vez? No, regreso en 6 meses o un año. Ok, pero recordemos que cuando en el puerperio tenemos la resolución del embarazo, el útero está a nivel de cicatriz umbilical, está crecido, está agrandado. Por ende, el abordaje va a ser más fácil. Va a ser más fácil llegar a una salpinge en ese momento que 2, 3 años después, cuando ya regresó a la parte pélvica, ya está muy lejos de lo que es la parte umbilical, que es por donde se incide. ¿De acuerdo? Entonces, esa manipulación aumenta el riesgo de que en ese momento se forme ese absceso. ¿De acuerdo? Y si le aunamos que a la paciente en ese momento le duele 300 veces más que si se operara en el momento del puerperio, la paciente no se va a querer mover, no se va a querer levantar, no va a querer caminar, esa colección de pus se va a hacer más y más grande, ¿sale? Entonces, normalmente los abscesos son consecuencia de una mala recuperación o en su momento hasta de una mala técnica quirúrgica previa, ¿sale? Era, No. ¿Sí? era lo que quería comentar, maestra, que desafortunadamente las complicaciones de cirugía es una causa frecuente ahorita de los pacientes que fácilmente se infectan. Yo creo que aquí algo bien importante que nos tiene que quedar a nosotros llevar a cabo una buena técnica en el pre-trans operatorio para disminuir el riesgo y estar al pendiente, sobre todo en el trans, en el manejo de todos los instrumentos, pues para disminuirle esa infección, porque de hecho, pues el paciente no tendría por qué infectarse si se lleva a cabo una buena técnica. Exactamente. Esos son eventos adversos. Por mala técnica no tendría por qué infectarse el paciente, ¿sale? Pero viendo las estadísticas, la mayoría de los abscesos abdominales es por mala recuperación, ¿sale? Es por mala recuperación, pero también nosotros como enfermería tenemos la obligación de dar un plan de alta, un plan de cuidados específico, y decirle al paciente, tienes que caminar, te duele, lo entiendo, lo sé, pero tienes que hacerlo. Entre más camines, más rápido te recuperas. Una cesárea, ¿cuántas veces vemos niñas de 14, 15 años con cesárea y no se quieren mover? O sea, no se pueden mover. ¿Sale? Parece que con la temperatura, yo la verdad, yo pero a mí es sumamente complicado. Exactamente. Y bueno, y vemos en la parte, ahorita tenemos la parte privada y la parte pública, ¿no? Que vamos un poquito. En la parte pública, todas las cirugías, la mayoría sale con su bomba de infusión continua. Entonces dices, bueno, ya te permite tolerar el dolor para tener una recuperación. Pero cuando no tienes el acceso, cuando no tienes la posibilidad para esa parte, tenemos que nosotros manejar el dolor desde la parte psicológica, ¿no? Y decir, pues, mire, de verdad, o sea, un absceso abdominal se forma porque las pacientes de verdad no caminan. Porque en una apendicitis, en una colecistectomía, ¿sale? Lo principal es caminar. ¿Por qué? Porque le tienes que dar movilidad al intestino. Tenemos que activar esos órganos. ¿De acuerdo? Entonces, los abscesos abdominales vienen dados de la responsabilidad del plan de alta. ¿Sale? Alimentación, dar nuestros planes de alta específicos en la alimentación, en la deambulación, en el baño, en la higiene. ¿De acuerdo? Porque si no lo hacemos, un absceso abdominal se puede complicar y nos puede llevar a un estado de septicemia. ¿Sale? La septicemia como tal provoca algo que se llama o empieza como una sepsis, que es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica con sospecha de infección. Es decir, mi paciente ya me empieza a dar datos de que algo no anda mal allá adentro, ¿sale? Externa o exteriormente nosotros lo vemos todavía consciente, orientado y todo, pero ya empieza a empalidecerse mi paciente y digo, bueno, está pálido y no se siente mal, pero no veo que sangre por algún lado, ¿sale? Sí, pero tal vez está sangrando por dentro. O tal vez ese absceso está empezando a consumir lo que son los linfocitos, y están aumentando los leucocitos, ¿sale? Si no se trata, si no se identifica la sepsis, podemos dar un estadio de sepsis grave, que como tal es el síndrome de una sepsis asociada con una disfunción orgánica
anormalidades de la perfusión, hipotensión, dependiente de la sepsis y que corresponde o que responde a la adecuada administración de líquidos. Una sepsis grave como tal ya nos va a dar estadios como fiebres, taquicardias, hipotensiones, ¿de acuerdo? Ya signos donde ya nosotros tenemos foquitos rojos para decir, probablemente vaya a ser un abordaje de nuevo quirúrgico, ¿sale? Pero tenemos que identificarlo. Y bueno, el estadio más grave de la septicemia es un choque séptico, que como tal ya es una sepsis grave, con signos de hipotensión que no responden a la reanimación con líquidos. Es decir, mi paciente en una sepsis grave todavía lo puedo reponer con líquidos, todavía metaboliza lo que yo le infundo, lo mismo que orina, sale activo el riñón sin problema, con diuréticos y empiezo a restablecer metabólicamente. Pero en un choque séptico ya no. A mi paciente le empiezo a infundir líquidos y mi paciente solamente se edematiza, ¿no? Todos así como sapitos están los pacientes. ¿Por qué? Porque ya las respuestas metabólicas ya no están, ya el grado de infección ya abarcó todo el torrente sanguíneo y ya es una falla multiorgánica. Cascada de coagulación, ya es una falla del sistema nervioso central, sistema renal, hay una hipotensión severa, entonces ya son pacientes que dependen completamente, en la mayoría, de aminas, de adrenérgicos, ¿sale? Para establecer los signos vitales dentro de parámetros un poquito normales, ¿sale? Pero es muy difícil que un paciente de choque séptico se recupere en menos de 7 días, difícil, ¿sale? Siguiente, por favor. Ok. Siguiendo, cuando se encuentra o se sospecha de un absceso, tenemos algo que se llama abdomen agudo. Un abdomen agudo es diferente a un síndrome doloroso, a un dolor abdominal. El dolor abdominal va a ser propiamente esa molestia que tenemos a nivel de región abdominal, ¿sale? ¿De dónde? No sabemos, pero duele. Y el abdomen agudo ya va a ser una serie de factores, ¿sale? Ya va a ser un síndrome, es un conjunto de signos que me van a estar diciendo, que me van a denotar que algo más está pasando allá del dolor, ¿sale? Como definición tenemos que es un síndrome de origen múltiple, caracterizado por dolor, compromiso del estado general de paciente. Es decir, mi paciente ya empieza con dolor, empieza con fiebre, con vómitos, con diarrea, con náuseas, ¿de acuerdo? Con delirios a veces, ¿sale? La causa más común del dolor del abdomen agudo, apendicitis, ¿sale? ¿Y qué pasa, no? También tenemos la idiosincrasia, regresamos a la automedicación, ¿no? Si tenemos un abdomen agudo, ¿qué pasa? Le damos butiliocina al niño o le damos metoclopramida al niño, ¿no? Cirulan, metamisol, buscapina, ¿no? Entonces, cuando tenemos un abdomen agudo, es bien importante no medicar, ¿sale? ¿Por qué? Porque enmascaramos esos cuadros, ¿sale? Esto es lo más importante que debemos de saber de esta etiología. Un abdomen agudo no se medica. Cuando tenemos más de un signo aparte del dolor, no se medica a mi paciente hasta que yo sepa por laboratorios, por radiografía, por ultrasonido qué es lo que tiene. ¿De acuerdo? Y bueno, y volvemos aquí un poquito a la parte de lo que vivimos, ¿no? Que vamos al consultorio y bueno, ya fui a un consultorio, 2, 3, ya lo recetó y cuando llega al hospital en apendicitis estadio 4, ¿no? Y vemos niños cada vez más pequeños perforados, ¿sale? Niños pequeños de 8, 9, 7 años con colostomías a causa de una apendicitis grado 4 que hizo hasta bridas, ¿no? Entonces es muy importante aquí que si nos llega a nosotros como urgencia, en cualquier lado que estemos, en cualquier, hasta a veces la vecina, ¿no? Si ahí le hicimos maniobra de rebote, maniobras abdominales y vemos que el niño tiene fiebre, ha tenido vómito y aparte tiene dolor abdominal, hay que mandarlo de urgencia a una unidad de segundo nivel o en dado caso, por lo menos mandarla a hacer un ultrasonido, ¿sale? Y no automedicarlo. Así la mamá diga, es que dele algo para dolor. No, necesitamos saber de dónde viene ese dolor, ¿sale? Porque lejos de hacerle un bien, pues vamos a complicar y enmascarar todo el cuadro, ¿sale? Maestra, y aquí vamos a empezar a ver, sí. Sí, a mí nada más me gustaría agregar aquí que yo creo que algo bien importante, sobre todo en los pacientes geriátricos, debemos de tener mucha precaución porque fácilmente ellos se llegan a obstruir, porque no toman mucha agua, por el tipo de dieta que llevan. Entonces yo creo que también es pues estar alerta también en los pacientes geriátricos.
Exactamente. Ahorita vamos a ver, precisamente vamos a ver ahorita obstrucción y vamos para allá. Vamos a empezar a ver lo que son los tipos de dolor, ¿sale? Mi paciente me dice que le duele, pero ¿cómo? Ajá, ¿cómo voy a identificar? Uno de ellos es un dolor visceral. Este es de carácter poco definido, mal localizado, compromete lo que son las vísceras peritoneales, normalmente es lateral y compromete vísceras retroperitoneales. Es decir, un dolor visceral es aquel donde me duele todo el estómago, pero no sé dónde. O sea, simplemente me duele todo el estómago, es un dolor hueco, es un dolor fuerte, ¿sale? Pero no está definido, ¿sale? Como se nos inflama el estómago y todo nos duele, pero exactamente no logro identificar el dolor dónde está. Simplemente me duele todo el abdomen. ¿Ok? Más sin en cambio un dolor somático va a ser aquel que sigue un trayecto de las fibras cerebroespinales entre D6, dorsal 6 y lumbar 1, que se extiende por el peritoneo del lado parietal y la raíz del mesenterio. Es agudo, bien localizado, se ubica en relación a la víscera afectada, es agravado por el movimiento y se acompaña de contractura muscular. Es decir, ahora sí, ya tengo un dolor localizado en región de hipocondrio derecho, que si yo no me permite lograr una posición erguida, tengo que estar dobladita, ¿sale? Y si yo me estiro, ese dolor se agrava, ¿sale? Ya hay cierto movimiento articular ese dolor, pero ya está más localizado específicamente. O, por ejemplo, tenemos igual apéndice. Los niños están, o los adultos con apéndice, no mantienen la posición erguida. ¿Por qué? Porque las fibras, al estirarse, al incorporarse, agravan más ese dolor, ¿sale? Y un dolor referido va a ser el que es producido por compromiso de las ramas nerviosas descendentes de cervical 3 y cervical 4, estimulando la superficie peritoneal del diafragma. Y aquí viene algo bien importante. Los dolores referidos también son llamados dolores espejo. ¿Por qué? Porque duelen directamente en la parte posterior o anterior al dolor somático. Por ejemplo, un dolor de vesícula, una paciente que ya requiere de una colecistectomía es porque ese dolor es referido, es decir, es a la espalda, ¿sale? Esa paciente que tiene un dolor, un embarazo ectópico, por ejemplo, roto, es un dolor en fosa ilíaca izquierda y ya es referido a la parte lumbar, ¿sale? O sea, es localizado al mismo tiempo que el dolor somático o a la misma altura, se podría decir. ¿Por qué nos menciona aquí C3 y C4? Las cervicales 3 y las cervicales 4, donde empieza a inervar toda la parte del mesenterio, ¿sale? Nosotros cuando tomamos, no sé si alguna vez alguien la ha pasado, la metoclopramida tiene una acción de espasticidad y de rigidez a nivel cervical, ¿sale? A pesar de que actúa a nivel emético o a nivel intestinal, también la metoclopramida causa rigidez en lo que son las cervicales, ¿sale? Por eso en los niños no es muy recomendada la metoclopramida, y si es recomendada tiene que ser a dosis exacta, porque si te pasas, el niño se queda totalmente así, piececito, ¿no? Espástico. Porque las cervicales inervan la parte abdominal, ¿sale? Entonces es bien importante saber de dónde viene la inervación a nivel nervioso, ¿sale? Tenemos el nervio vago. ¿Qué nos pasa con... ¿Qué pasa cuando ustedes se aguantan mucho del baño, así de evacuar, que ya no pueden, que no aguantan? ¿Qué sienten? Desesperación, dolor, exactamente, te quieres desmayar, sientes diaforesis, ansiedad, hipotimia, ¿no? Y dices, pero es que solo me anda del baño, ¿por qué? Se inflama el estómago, pero lejos de se te duermen las piernas, o sea, es tanto la inervación que tiene el recto a nivel del sistema nervioso central, que la gente, o sea, no tolera aguantarse del baño. Hay gente que no puede, ¿sale? Que se desmaya, literal se desmaya cuando por esa necesidad de evacuar tan fácil, ¿no? Pero es porque el recto tiene y está estimulado por el nervio vago. Y el nervio vago viene pues, directamente del sistema nervioso central, ¿sale? Por eso, también cuando alguien se provoca el vómito, cuando alguien tiene náuseas, por eso te sientes tan mal, aunque vomites o no vomites, porque viene ya de un estímulo nervioso, ¿sale? Entonces tenemos que tener en cuenta las inervaciones nerviosas
para saber los dolores hacia dónde van y qué estructuras van a afectar, ¿sale? Siguiente, por favor. Ok, la etiología de los dolores abdominales tenemos en la mayoría de las veces que son por enfermedad tenemos la clasificación de enfermedad de vísceras huecas, es decir, obstrucciones intestinales, colitis ulcerativa, diverticulitis e intussuscepciones. Todas las enfermedades, el dolor abdominal generado por vísceras huecas simplemente va a ser afección de la estructura afectada, ¿sale? Otra viene también por la inflamación peritoneal, que esta es la mayoría de las veces por úlcera péptica o lo más común conocido como gastritis, ¿sale? Perforada, apendicitis, colecistitis aguda, complicada, ruptura de un embarazo ectópico, lo que les comentaba, pancreatitis complicada, divertículo perforado, todo lo que tenga que ver con perforación va a causar una inflamación ya a nivel peritoneal, ¿vale? Por eso lo que les decía, es muy importante localizar el peritoneo y saber qué es el peritoneo. Como tal, el peritoneo en la mayoría, en el tracto a veces no le ponemos atención, ¿no? Hacemos el dibujito y todo de intestinos, de páncreas, de hígado y todo, ¿no? Pero nunca dibujamos el peritoneo. Ajá, entonces el peritoneo es literal la cobijita de esos órganos. ¿Sale? Y si esa cobija se rompe, pues obviamente todos los órganos tienen frío y a todos les pasa algo. ¿Sale? Entonces es muy importante ese peritoneo localizar. Otra causa son las enfermedades vasculares, por isquemia mesentérica o por oclusión de la arteria mesentérica o aorta abdominal. Lo que les decía, pacientes con enfermedades cardíacas, con cardiopatías severas, hay que estarlos monitorizando, ¿sale? Para que esa presión no aumente y por ende no nos afecte la parte abdominal y la parte sistémica. Tensión de las estructuras de sostén, como son la causa principal de las bridas, y adherencias, la torsión da aumento, de momento, aquí se me fue una N, y la torsión de quiste de ovario pediculado. Esto de las bridas y las adherencias es muy común en pacientes que ya han sido reintervenidos muchas veces, ¿sale? Es como nosotros cuando inflamos un globo, ¿no? ¿Qué pasa? Inflas el globo 3, 4 veces y ese globo ya no regresa a su estadio normal. Así es lo mismo, pacientes con ovario poliquístico que son sometidas a diversas cirugías o a muchas cirugías en poco tiempo, ¿sale? Ese órgano se vuelve algo que le llamamos friable, tiene una friabilidad, ¿sale? ¿Ustedes alguna vez han comprado carne que de repente está un poquito, se la dan y está pasadita? ¿Qué pasa? Se corta y hasta se deshace, ¿no? O sea, no se corta de manera uniforme, sino se va hasta despedazando, ¿no? Ya no está uniforme las fibras. Eso pasa en un órgano que ha sido incidido varias veces. Entonces, esa descamación o esa friabilidad del tejido nos va a dar esas adherencias, esas fibras, que son peligrosísimas, muy peligrosas, ¿sale? ¿Por qué? Porque ya hacen que el órgano propiamente pierda la forma y al momento de incidir, cada punto que des, cada punto que se va a ir y cada punto que va a sangrar más, ¿sale? Entonces es muy importante saber qué son las adherencias y qué son las fibras. Esas forman parte de las estructuras de sostén, ¿de acuerdo? Y bueno, el dolor originado fuera del abdomen puede ser a causa de dolor referido, que es lo que les decía, es el dolor somático o visceral que se va allá a otra estructura a la misma distancia, ¿sale? Simplemente sigue el trayecto de los nervios. El dolor de origen metabólico es causado normalmente por síndrome de uremia, de acidosis o por fármacos o toxinas. ¿Sale? Cuando alguien se intoxica, lo primero que tienes es un dolor de estómago, ¿no? Cuando te pasas de mariscos, lo primero que haces es una intoxicación por dolor de estómago y ¿qué hay que hacer? Eliminar todas esas toxinas, no precisamente es quirúrgico, pero el dolor es bastante elevado. Y un dolor neurógeno, que es aquel dolor que es producido por compromiso medular o radicular. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Ok, ya vamos acabando con dolor. ¿Cuáles son las características del dolor? ¿Sale? Ya lo localizamos, pero ahora necesito saber cómo le duele a mi paciente para yo determinar qué es lo que voy a hacer. Mi paciente puede tener un dolor tipo cólico, es aquel que es producido en una víscera hueca por contracción intensa de la víscera propiamente. Esta nada más es contracción del músculo.
¿De acuerdo? Un cólico vesicular, un cólico de apéndice, un cólico menstrual. Simplemente el músculo se contrae y esa parte, ese movimiento es lo que causa el cólico. Un ardor, el dolor tipo ardor va a ser aquel llamado también dolor urente. Se produce por irritación de la mucosa, del esófago, estómago o duodeno. Normalmente el dolor tipo ardor va a ser en estructuras superiores o principales del tracto digestivo. El dolor penetrante será aquel que sea generado por la hincada a una víscera hueca, por compromiso de la serosa, penetración desde la mucosa o serosa, o también llamado comúnmente puñalada de Dieulafoy, o lo que como también conocemos como el dolor del caballo. El dolor del caballo es un dolor penetrante, ¿sale? Es un dolor, no es un cólico, es un dolor penetrante, ¿sale? Y el gravativo será es aquel tipo presión, pesadez por distensión progresiva del órgano, generalmente órganos sólidos, aunque también lo presentan los órganos huecos. Es decir, cuando estamos saciados de comida o comemos de más, son dolores gravativos, simplemente nos sentimos pesados, molesta, pero el dolor no es tan intenso y es tolerable. ¿Sale? Normalmente de aquí, los que nos van a llevar a urgencias son los dolores tipo cólicos o los penetrantes ocasionados por armas o por traumas severos. Ahorita los vamos a ver. Siguiente, por favor. La ubicación del dolor, dependiendo la región, tenemos que, cuando tenemos ubicación del dolor en el epigastrio, van a estar comprometidos los órganos, el estómago, duodeno, vías biliares, páncreas, vaso, parte del yeyuno, y la irrigación, esto es bien importante, la irrigación está dada por el parte del tronco celíaco, ¿sale? Es decir, todo el tronco celíaco va a irrigar todas las vísceras del epigastrio. El mesogastrio va a alojar la parte del yeyuno, el ilio, el apéndice y el colon derecho, y va a estar irrigado por la arteria mesentérica superior. El hipogastrio tendrá al colon, parte del colon izquierdo y el colon central, descendente, y la arteria mesentérica inferior será la que no irriga. Y parte del recto sigmoides también. Siguiente, por favor. Esto ya se lo sabe. Ok, para el tratamiento del dolor agudo del síndrome doloroso abdominal, tenemos varias etapas. La primera etapa y la más importante es la hospitalización. ¿Sale? Cuando no sabemos de qué magnitud, de qué origen es el dolor, lo ideal sería una hospitalización para empezar a descartar. Posteriormente podemos colocar una sonda nasogástrica. Esta nos va a permitir examinar el contenido gástrico o descartar una hemorragia digestiva alta o éxtasis gástrica prolongada. Pacientes con colecistectomías o con colecistitis o con apéndices es muy común y bastante bueno el colocarle sondas nasogástricas porque se liberan la presión de las vísceras, ¿sale? Sabemos que es un procedimiento un poco traumático y un poco doloroso, pero ayuda muchísimo y nos da bastante tiempo para diagnosticar de manera adecuada nuestra afección. La instalación de una sonda vesical para medición de uresis, el cateterismo venoso para tomar la presión venosa central en caso de requerirse en un caso grave, administración de líquidos e hidratación de infusiones. También es importante que si se permite, y hay datos de respuesta sistémica y ya está establecido el diagnóstico, se comience con antibioticoterapia de amplio espectro. ¿En qué situaciones es obligatorio? Abscesos, ¿de acuerdo? Los pacientes con abscesos no se inciden sin previa antibioticoterapia, ¿sale? Se tiene que impregnar ese paciente de antibióticos antes de incidir para poder drenar ese absceso, ¿de acuerdo? El control seriado del examen físico del abdomen por un mismo equipo médico-quirúrgico, es decir, se va a volver a incidir en caso, esto es para los abscesos, se va a incidir la única forma de drenar ese absceso es volviendo a abrir, ¿sale? Pero previa, ya tuvo aquí una impregnación de antibióticos de amplio espectro. Hablemos de amicacina, hablemos de clindamicina dosis alta, gentamicina, o sea, dosis de amplio espectro. Ya la AMPI, ya no. Bueno, yo llegué a ver que cuando ya tenían su vuelta cerrada, a veces que se les abría. Igual se volvía a hacer como
El lavado, sí, cuando tenemos lo que son las dehiscencias de heridas, también no se hacen lavados quirúrgicos, pero se tiene que hacer forzosamente una previa impregnación de antibióticos, ¿sale? Porque ya ahí hay un proceso infeccioso que tenemos que detener. ¿Y en esas ¿Sale? situaciones por qué sí ya se supone que ya se abre? Por un mal tratamiento, una mala recuperación. Normalmente es mala higiene. Es mala higiene o en lo que es el panículo adiposo. Recuerden que la grasa todo el tejido adiposo es propicio para incubación de microorganismos. Entonces, pacientes que tienen un panículo adiposo prominente, es muy común y su principal riesgo va a ser de dehiscencia de herida o de infección. ¿Sale? Otra es el control seriado de las funciones vitales, monitorización de signos vitales. Una vez compensado el paciente, podemos proceder a los exámenes auxiliares y para poder realizar o decidir se puede hacer una laparotomía o ya incidirlo de manera quirúrgica, ¿sale? Estos pasos son los más importantes y quiero que los tengan muy en cuenta para que son los que nos van a dar tiempo para llegar a esta parte de los exámenes auxiliares y no correr o disminuir un poquito el riesgo de que mi paciente se complique en quirófano. Recuerden que si ustedes meten a un paciente a un quirófano con todo lo más que se pueda saber acerca de su mal, o acerca de su afección, más vamos a disminuir las complicaciones, ¿sale? A que entremos a ojos cerrados a incidir sin saber por dónde, ¿sale? La laparotomía normalmente es exploratoria, es decir, se va a incidir para ver qué encontramos, para explorar, a ver de dónde está sangrando, de dónde es el acceso, de dónde viene el dolor, ¿sale? Pero si tenemos previamente exámenes auxiliares, bueno, disminuimos mucho las complicaciones, ¿sale? Siguiente, por favor. Sí, maestra, nada más aquí como comercial, algo bien importante que sí me gustaría comentarles a las compañeras, que cuando se instala una sonda nasogástrica o se realizan lavados intestinales, pues tener muchas precauciones, sobre todo por la estimulación vagal que se puede realizar y que el paciente nos puede llegar a caer hasta en un paro si no se colocan las sondas con una buena técnica. Sí, puede hacer un Así es. reflejo vagal. Exactamente, es muy importante este tipo de procedimientos que cuando los vean en la parte de fundamentos o donde los vean, se quede bien claras esas situaciones y recuerden lo que les estoy diciendo. Tienen que ver dónde inervan los nervios, ¿sale? Un reflejo vagal, de verdad, del dolor, de la propia estimulación del reflejo y del dolor, el paciente puede caer en paro. Lo menos sería una lipotimia, ¿no? Y bueno, lo hidratas y ya no pasa nada. Pero si ese paciente llega a caer en paro, pues sí es muy difícil porque ya parte de su afección que tengo, del dolor, aparte ya queriéndolo ayudar, ya lo mandé a paro, ¿no? Entonces, sí es muy, muy, muy importante lo que dice su compañera. Tenemos que conocer bien los procedimientos. Y si no somos diestros, si por ejemplo yo, Mayra, en mi clase yo supe que se tiene que poner una sonda, pero la verdad no sé, compañera, tú sabes, sí, pónsela, ¿no? De verdad le va a ayudar, porque la maestra dijo que le va a ayudar, pero la verdad yo no soy tan diestra, ayúdame. ¿Sale? Entonces tenemos que también tener esa parte de ser conscientes en los procedimientos de urgencias. ¿Sale? Y bueno, otra parte, ya esto es un poquito más fácil, más sencillo. La otra parte que tenemos causas de urgencias quirúrgicas digestivas son los traumatismos abdominales. ¿Sale? Se denomina trauma a todo aquel comportamiento orgánico que sufre la acción que se sufre por acción violenta de agentes que producen lesiones de diferente magnitud y gravedad en los elementos que constituyen la cavidad abdominal, sean estos de pared, continente o de contenido, vísceras, ¿sale? O de ambos a la vez. Fácil, tenemos una clasificación. Siguiente, por favor. Tenemos traumatismos cerrados y traumatismos abiertos. Los traumatismos cerrados serán aquellos que se producen por consecuencia de una combinación de fuerzas de compresión, deformación, estiramiento y corte. La magnitud de estas fuerzas está en relación directa con la masa de los objetos involucrados, su aceleración y desaceleración y en dirección relativa durante el impacto. Bueno, mucha física y mucha química, ¿no? Pero simplemente está dado por fuerzas externas, ¿de acuerdo? Y aquí lo veíamos en la imagen pasada, los golpes directos a la cavidad abdominal, muy común, por ejemplo, en los que practican box, ¿sale? O en peleas, en riñas, golpes directos a
a cavidad abdominal. Otro tipo de trauma cerrado puede ser cuando se caen las personas, igual se golpean un poco, el dolor es muy mínimo y ese dolor al paso del tiempo va empeorando y empeorando y empeorando, y tienen a veces hasta los abscesos ahí dentro por días y por meses, y bueno, hasta que ese absceso ya se complicó en otra cosa, ¿no? Y los traumas abiertos, siguiente por favor, serán aquellos ocasionados por heridas, ¿sale? Heridas externas. Comúnmente, heridas por arma de fuego y heridas por arma blanca, ¿de acuerdo? Son aquellos que comprometerán todas las capas de las vísceras o las capas de la piel y serán dañadas, se dañarán los tejidos, ya sea por baja o por alta velocidad, ¿sale? Son los más comunes, los de arma de fuego y los de arma blanca. Y obviamente los traumas cerrados no siempre son motivo quirúrgico, ¿sale? Hay veces que podemos disminuirlos si en una placa vemos que no hay colecciones de sangre involucradas, podemos tolerar o podemos tratar ese trauma cerrado por medio de antiinflamatorios o hidratación. Pero los traumas abiertos y penetrantes en la mayoría de las veces son quirúrgicos, ¿sale? Si no es que un 80% son quirúrgicos. ¿Qué es lo importante y cuál es la principal intervención de un trauma abierto? Detener el sangrado, ¿sale? Si tú no tienes el equipo necesario para atender un trauma abierto de manera quirúrgica, tenemos que hacer algo que se llama empaquetar a mi paciente, ¿sale? El empaquetamiento simplemente es la oclusión o la detención de ese flujo sanguíneo, ¿sale? Para evitar la pérdida masiva. Es decir, ponemos compresas estériles, manejamos nuestras heridas de manera estéril, lo más que se pueda, obstruimos, contamos cuántas heridas son, cuántas son de entrada, cuántas son de salida, si es que tienen entrada y salida, ¿sale? ¿Cómo vamos a medir una herida? Con una sonda, ¿sale? Vamos a tomar una sonda, ¿sale? Nelatón o sonda vesical, y vamos a introducir esa sonda por el orificio para determinar la profundidad, ¿sale? ¿Por qué no mi dedo? Porque mi dedo nosotros no controlamos la fuerza del dedo, ¿no? Entonces, y no podemos, acuérdense, no podemos introducir dentro nosotros del paciente nuestras estructuras, ¿sale? Entonces, nos ayudamos de una sonda. Ajá, nos metemos la sonda Nelatón y decimos herida el costado izquierdo, costado derecho, hipocondrio, hipogastrio, fosa de 2 o 3 centímetros de profundidad, ¿sale? Eso es bien importante en los traumas abiertos, medir, localizar y tratar el sangrado si no se tiene el tratamiento o el equipo quirúrgico necesario. Por ejemplo, en mi hospital no se operan traumas abiertos, todos los empaquetamos y se van de traslado, ¿sale? Entonces, hidratación, otra intervención muy importante, la hidratación, abordar vías periféricas, de preferencia 2, ¿sale? Por la pérdida masiva de líquidos. Ajá, y el principal manejo es con cristaloides, ¿sale? Harman, fisiológica, ¿ok? Dependiendo, porque también no podemos manejar con cristaloides glucosados porque no sabemos el antecedente de nuestro paciente, ¿sale? Entonces, simplemente para reposición de líquidos, ajá, ¿a cuánto? Normalmente a 2-3 mililitros por kilo de peso aproximadamente, tampoco no vamos a enchacar a nuestros pacientes, ¿sale? Pero lo importante es tener las vías periféricas, las vías permeables para que en el momento en que llegue al quirófano ya no sea pérdida de tiempo esa parte, ¿sale? Siguiente, por favor. Y aquí está el algoritmo del manejo de un trauma cerrado. Normalmente es establecer la parte hemodinámica, ajá, con ecocardiogramas y tomografías computarizadas, porque precisamente nos va a llevar a lo siguiente. La primera parte es identificar el dolor con defensa y peritonismo, es decir, maniobrar, ¿sale? Simplemente en esta parte nos dice que vamos a empezar a hacer maniobras para localizar el dolor del trauma. Posteriormente, si la localizamos, podemos ir a una laparotomía directamente, pero si mi dolor no está localizado, vamos a hacer una laparoscopía. Ojo, laparotomía y laparoscopía es diferente. La laparotomía es la incisión propiamente quirúrgica y la laparoscopía es de diagnóstico, ¿sale? Es introducir una camarita por una parte del tracto, ya sea por el recto, por la parte de la boca, ajá, la parte superior e inferior, para ver dónde está el problema, ¿ok?
Y si no se puede, vamos a hacer ya traumas no obstructivos, determinamos si es trauma no obstructivo o una laparotomía exploratoria, una laparotomía exploratoria de diagnóstico, nada más. Si no es evaluable, simplemente con medicación, si no te encontramos ninguna estructura comprometida, con medicación es más que suficiente, pero si no, bueno, regresaremos, si ya lo encontramos, a la laparotomía o al procedimiento quirúrgico. ¿Sale? Siguiente, por favor. Y ok, ¿vamos bien hasta aquí en traumas y abscesos y dolor? ¿Todo bien? Sí, maestra. Profesora. Sí, profesora. Ok, vamos a pasar a otra parte de las urgencias digestivas y para mí de las más importantes y más de difícil manejo, que son las hemorragias. ¿Sale? Las hemorragias vienen, si se van dando cuenta, vamos como subiendo de estadio y de estadio. Ajá, la hemorragia va a ser la complicación en su mayoría de estadios anteriores y por definición nos tiene que es la extravasación de sangre en el tubo digestivo con presencia de melena, hematemesis, hematoquesia de forma aislada o conjunta, más síntomas de descomposición hemodinámicos. Es decir, es la salida de sangre, ya sea por la parte superior o por la parte inferior del tracto digestivo. ¿Sale? Dependiendo por dónde fluya la sangre, le vamos a dar el nombre a ese tipo de sangrado que tengamos. Se va a clasificar de la siguiente manera. Si la magnitud del sangrado es lo suficientemente grande o aumentada, va a producir trastornos hemodinámicos, se va a determinar hemorragia digestiva aguda. Habitualmente este tipo de sangrado es el que acude a la emergencia médica, ¿sale? ¿Cuáles son los que ya tenemos? Los casos muy comunes de hemorragias digestivas agudas, los pacientes con problemas de alcoholismo, ¿sale? Hacen lo que es sangrado de tubo digestivo alto, son pacientes que llegan y parecen fuentes, ¿no? Entonces, ese tipo son agudos, es decir, ciertos estadios llevan a que esa mucosa ya no tolere y produzca esa hemorragia. La detienes, se va a su casa y sin problemas, ¿sale? No pasó a mayores. ¿Cuáles son los principales síntomas de descomposición hemodinámica? Lo más común de lo que es el estado de choque, que es palidez, taquicardia, oliguria, trastornos del estado mental o delirium por la hipotensión que sufre el paciente, ¿sale? O la pérdida sanguínea. Y la hemorragia digestiva crónica va a estar dada por la pérdida de sangre, que es en pequeños volúmenes, pero no llega a producir estados hemodinámicos trastornos deficientes, perdón, sino que con el tiempo los sangrados producen manifestación. Ejemplo, ese paciente que tiene esa ulcerita gástrica que te está molestando, ¿de acuerdo? Y que de repente toses y escupes con sangre, pero no le haces caso, pacientes epocosos, pacientes con enfisema, pacientes con úlcera péptica, ¿sale? Que nada más se toman a lo mejor su Riopan o su aluminio y magnesio y así se la pasaron toda su vida y de repente ya hay un momento en que esa mucosa ya no tolera y el sangrado es masivo, pero ya viene dado de un sangrado en cantidades por tiempos crónicos, ¿sale? Esos son la hemorragia crónica. Y bueno, la hemorragia digestiva viene dada de 3 tipos, o dependiendo la estructura que afecte. La hemorragia digestiva alta será el sangrado que compromete al esófago, estómago o duodeno y estará dado por encima del ligamento de Treis, ¿sale? Que es todo lo que está por arriba del diafragma. Muy común, es el caso más común, los alcohólicos o los pacientes con úlcera péptica lacerante, son los que estarán con su sangrado de tubo digestivo, y la forma más común de tratarlos es colocando algo que se llama una sonda de balón, ¿sale? Una sonda de balón, ¿qué es lo que va a hacer? Es una sonda que se introduce por la boca, se infla a manera de contener y detener el sangrado por dentro, ¿de acuerdo? Siguiente es la hemorragia digestiva intermedia. Este va a ser un sangrado en el resto del intestino delgado, pero solamente abarcando lo que es duodeno, yeyuno e ileón. La hemorragia digestiva intermedia es muy poco común. Normalmente se ve en cirugías, por ejemplo, de los que les mencionaba, abscesos pélvicos o cirugías reincidentes, son las que causan este tipo de sangrados.
Y la hemorragia digestiva baja también es muy común porque es un sangrado que va a ser proveniente del colon. Pacientes más comunes con sangrado del digestivo bajo, pacientes con hepatitis o con enfermedades hepáticas, cirrosis hepática, pancreatitis, ¿sale? Y tenemos el signo más común, que es la melena, ¿sale? Ahorita lo vamos a ver. Siguiente, por favor. Ok, y aquí están la clasificación de las hemorragias digestivas. ¿Qué tipo de sangrados puedo obtener de las hemorragias según su estructura? Sí, es que entra la luz así. Pero les digo, esta ya está ahí y todo está en la presentación. ¿Sale? El primer tipo es la hematemesis. La hematemesis clínicamente es la emisión de sangre roja acompañada del vómito, modificada por secreciones digestivas y puede variar el color un poco, desde rojo brillante a rojo oscuro, marrón, negro o parecer, a veces lo que llamamos muy comúnmente en unidad hospitalaria, pozos de café. ¿Sale? Eso es una hematemesis. Y se localiza principalmente en tramos altos del tubo digestivo y en general se traduce en una hemorragia grave. Cuando mi paciente ya tiene una hematemesis o un pozos de café, es porque algo está sangrando por dentro. Que no sé, pero algo está sangrando y aparte es un proceso infeccioso. ¿Sale? Literal, es como si se estuviera pudriendo alguna víscera por dentro y hay que poner de manera inmediata antibiótico-terapia. ¿Ok? Normalmente también lo vemos, por ejemplo, en bebés que tuvieron neumonía in útero. Ajá, son bebés o con aspiración de meconio, bebés que aspiraron meconio 3 cruces, 4 cruces, hacen esta parte, imagínense, ingerir la materia fecal, pues destruyen su mucosa gástrica. Entonces tenemos pozos de café, y obviamente es un proceso infeccioso, ¿vale? La siguiente es la melena. La melena serán las heces de aspecto negruzco, alquitranadas, brillantes, untuosas y malolientes, debido a la mezcla de materia fecal con sangre desnaturalizada por la acción del contenido gastrointestinal. Se procede en tramos altos del tracto digestivo. La melena es muy común en pacientes con cirrosis hepática. ¿Vale? Común. Yo creo que para mí es lo peor que he olido en el hospital. La melena. Ni la pseudomona, de verdad. O sea, la melena es algo sumamente aparatoso, ¿sale? Y es muy característico. El paciente simplemente evacúa, perdón por lo burdo del ejemplo, pero es como la rellena, la moronga, así, ¿sale? Es brillante, exacto. Es muy aparatoso ese signo. El siguiente es la hematoquesia. Estas serán deposiciones con sangre roja fresca que pueden estar o no mezcladas con las heces. Es decir, la hematoquesia, todavía mi paciente tiene heces formadas, pero ya empieza con hilos de sangre, ¿sale? Ya empieza con rasgos hemáticos, ¿sale? Es muy poquito. Y bueno, la sangre oculta en las heces será simplemente o a causa de ferropenias o de anemias. Es decir, las heces están dentro de las heces a la inspección macroscópica o microscópica, sale de los coprocultivos o los coproparasitoscópicos, encontramos rasgos de sangre, pero no son tan visibles, ¿sale? Y bueno, ya dependiendo de lo que tengamos, va a ser la afección alta o baja del tracto digestivo. Las más importantes en las hemorragias digestivas son la hematemesis y la melena. Así que quiero que se las aprendan, ¿sale? Siguiente, por favor. Y la melena. Ok, todo traumatismo en la formación, secreción o drenaje de la bilis al intestino va a provocar alteraciones fisiológicas o clínicas, dando como resultado un color amarillento en la piel y mucosas. Esto nos va a llevar a algo que se llama ictericia, ¿sale? Ictericia digestiva. Siguiente, por favor. Ok, la ictericia digestiva o la ictericia obstructiva va a ser, como tal, la ictericia es lo que les dije anteriormente, la coloración amarillenta por acumulación de líquido de las sustancias biliares y la mala metabolización de las sustancias biliares, ¿sale? Pero ¿cuándo va a ser una ictericia peligrosa? A ver, chicos, ¿alguien tiene un micrófono abierto? ¿Me ayudan, por favor, a apagarlo?
La ictericia estará dada séricamente por niveles elevados de bilirrubina directa, ¿de acuerdo? Nos va a dar como signo la coluria. ¿Qué es la coluria? ¿Alguien sabe? Coluria. ¿Coloración en la orina? No, falta de coloración en la orina, ¿sale? Falta de coloración en la orina. Como no hay, acuérdense que la orina y la materia fecal, la coloración está dada por el metabolismo de la bilirrubina, ¿sale? La estercobilina y la urobilina son las que van a dar color a ese tipo de metabolitos, ¿sale? Nos va a dar también una acolia y la elevación de fosfatasa alcalina y de transaminasas hepáticas. ¿Cómo se va a diagnosticar? Por medio de una ecografía abdominal o un ultrasonido, se va a ver una dilatación de la vía biliar. Si hay dilatación de la vía biliar, se identificará la causa obstructiva. Vamos aquí. ¿Sale? Se identificará la causa obstructiva. Si tenemos una obstrucción de esa vía, ¿qué nos pudiera obstruir una vía biliar? Un lito, una piedra. ¿Sale? Pacientes que tuvieron vesículas biliares, que en su cirugía se les escapó al cirujano alguna piedrita, ¿sale? Hay que mantenerlas en vigilancia, porque si empiezan a dar estos datos, normalmente pudieran ocasionar o pudieran terminar en una pancreatitis, ¿sale? Y así empieza lo que es el algoritmo de la pancreatitis. Entonces, si se identificó que está obstruyendo algún vaso, se determina que es una coledocolitiasis y por ende se van a hacer los siguientes tratamientos como son la CTPH o la cirugía. La CEPRE es muy común, actualmente es muy común la CEPRE, simplemente es un procedimiento endoscópico que se hace para desobstruir el vaso cuando no está agravado, no está inflamado el conducto, pero si ya está inflamado, ya tiene otras complicaciones, pues forzosamente es la cirugía y hay que retirar la vesícula biliar, ¿sale? Pero si no se tiene la obstrucción o la dilatación de esa vía biliar, simplemente podemos ver la alta sospecha de obstrucción y hay que hacer una biopsia hepática y hay que hacer también una ecoendoscopía para descartar cáncer. ¿Sale? Aquí es muy importante también conocer, este algoritmo se me hizo muy fácil, muy fácil, lo analizan después detenidamente, pero se me hizo muy facilito porque nos da la pauta para descartar todas las complicaciones como son pancreatitis, coledocolitiasis y cáncer de hígado. ¿Sale? Siguiente, por favor. Ok. Vamos con la parte más importante que nos compete. Después de saber todo lo de la cirugía, qué es quirúrgico, qué no es quirúrgico, qué es grave, qué no es grave, ¿cómo puede salir mi paciente de una cirugía de una urgencia digestiva? La estructura la resolución más fácil y más común que se realiza en este tipo de cirugía son las ostomías, ¿sale? Las ostomías propiamente van a ser la comunicación de un órgano con el exterior a través de la pared abdominal, creando una vía artificial de desecho. Es decir, simplemente van a exteriorizar esa parte que no funciona de manera natural y que por causa de la cirugía va a tener que estar un buen rato exteriorizado. Llámese, ¿qué es lo que puede estar exteriorizado? El colon, el ilion, ¿de acuerdo? Son los más comunes, el colon en cualquier parte de su tracto, ascendente, descendente o central, transverso, perdón. Y la ileostomía va a ser cuando en la última parte del intestino delgado, que es el ilion, es la que se aboca al exterior. Tenemos dos tipos de ostomías. Siguiente, por favor. Perdón, 3. Los 3 tipos de ostomías va a ser la colostomía, que va a estar dada en cualquier parte del intestino grueso, la ileostomía, que va a estar dada en la última parte del intestino delgado, y la urostomía, ¿sale? Es decir, el uretero es el que se va a exteriorizar para que realice su función normal. La otra imagen viene dada, pero no, esa porción que se exterioriza no puede estar descubierta. ¿Por qué?
Si bien es una porción no estéril porque lleva materia de desecho, pero es una porción que normalmente está dentro y protegida. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que darle los cuidados necesarios para que no se infecte, para que no se obstruya y para que no se cierre, no se estenose. ¿Sale? Al ser un conducto tiene el riesgo de estenosarse. ¿Sale? Entonces ahí ya no serviría de nada el haberlo exteriorizado porque dio lo mismo. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles van a ser los principales cuidados? Los principales cuidados va a ser irrigar. Maestra, una pregunta. La verdad es que tengo la duda. La colostomía siempre va a ser realizada en el intestino grueso y puede ser en cualquier parte del intestino grueso. ¿Sí? Así es. Ok. Sí. La ileostomía va a ser realizada únicamente en el intestino delgado a nivel del ilion. Así es. Ah, ok. Esa era mi Sí. duda nada más, maestra. Muchas gracias. Sí, exactamente. No, de que se le va a dar el nombre a la ostomía dependiendo la porción que se exteriorice, ¿sale? Como bien dijo su compañera, la colostomía puede ser exteriorizada la parte ascendente, la parte transversa o la parte descendente o el recto, ¿sale? O el sigmoides, perdón. Y la ileostomía es únicamente la última parte del intestino delgado, ¿sale? Y entonces aquí vamos a tener dos cosas. Cuando es una colostomía, nos enfrentamos a una irrigación. Tenemos lo principal es que se irrigue ese estómago, ¿sale? Fácil, es física básica, ajá, química básica. ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes no toman agua? ¿Cómo están sus heces? Secas, duras, ajá. Les cuesta mucho trabajo evacuar. Entonces, ¿cómo va a estar ese estómago si no lo irrigo? Seco, duro y no va a poder, y simplemente cada que esté evacuando se va a lacerar. ¿Sale? Y va a estar sangrando y sangrando y sangrando. ¿Ok? Y la ileostomía es más fácil porque las ileostomías no son de desecho. ¿Sale? Las ileostomías, recuerden que el intestino delgado tiene otras funciones diferentes al intestino grueso. Entonces la ileostomía tenemos que nada más protegerla y también irrigarla. ¿Sale? Y la urostomía, esta sí es estéril. ¿Sale? Porque recuerden que la orina sí es una cavidad estéril. Ajá, es un desecho estéril. Entonces, la urostomía es de las más difíciles del manejo, ¿sale? Pero no es imposible, también no tiene gran ciencia. Simplemente que la colostomía podemos cambiar la bolsa hasta a veces sin guantes, o sea, no hay ningún problema, simplemente con las manitas limpias, ¿sale? Pero la urostomía sí se realiza con técnica estéril, ¿sale? Por el abordaje. Porque recuerden que si una infección se va, que si entra una bacteria al colon, pues el colon está completamente acostumbrado a ligar con microorganismos, pero si entra una bacteria al uretero o al riñón, ese riñón no está acostumbrado, ¿sale? Entonces, ahí es donde tienen ustedes que recaer un poquito en la lógica en el manejo, ¿ok? Y en la parte izquierda les puse un ejemplo, nada más es un ejemplo, de las bolsas de colostomía, ¿sale? En la primer parte, aquí, la tienen, esta es una bolsa de 2 placas, de 2 partes, es decir, tiene la placa y tiene la bolsa colectora, ¿sale? Estas a mí me gustan muchísimo porque son un poquito más caras, pero la placa no la tenemos que estar cambiando y lacerando la piel, ¿sale? Es como un topper, literal es como un topper. Ajá, entonces simplemente cambias tu bolsa, desechas, sacas el desecho, lavas la bolsa, le pones su filtro de carbón y vuelves a sellar, ¿sale? ¿Qué es lo importante en la colocación de la placa? Que el borde de la placa quede al ras de mi estómago, ¿sale? Yo tengo que proteger ese estómago y la piel circundante. Si yo le dejo mucho, el error más común que se comete es dejar un borde libre a la bolsa, a la placa, y no se deja el borde libre. Se tiene que dejar justa. ¿Por qué? Porque acuérdense que es desecho, ¿sale? ¿Qué pasa si ustedes se quedan con materia fecal ahí alrededor del recto? Pues empieza a dar signos de suciedad, ¿sale? De infección, comezón. Es lo mismo que va a pasar en la piel circundante. Si yo dejo ese espacio libre, se va a acumular la materia fecal que se desecha y obviamente ese estómago va a ser más difícil manejo, ¿sale? Porque ya no nada más voy a manejar el estómago, sino la infección que tengo en la piel circundante. Exactamente. Las placas vienen premedidas, ¿sale? Ya tienen circulitos, nosotros medimos y hay ya medidores de estomas. Ya ahorita ya, antes cuando yo hice el diplomado en estomas, todavía no existía tanta cosa, pero ahora ya hay infinidad de aditamentos
y de materiales para manejar un estómago. Normalmente yo la marca que más, váyanse a la página de Hollister, les voy a subir las fichas técnicas de Hollister y de Combatec. A mí Hollister me gusta muchísimo para manejar estomas, ¿sale? Es una marca cara, pero es la verdad para mí tiene lo mejorcito, ¿sale? Para los estomas, y ahí van a aprender todo lo que son los aditamentos, y ahí viene para qué es. Exactamente, sí, es la rojita, la roja con blanco. Entonces, pero bueno, les puse el ejemplo para que conozcan un poquito lo que es la placa del estómago, ¿sale? Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las principales intervenciones de enfermería en el cuidado de los estomas? 1, localizar zonas conflictivas y en distintas posiciones. Yo tengo que poner a mi paciente sentado, parado, acostado, de todas formas para ver cómo no le va a molestar la bolsa antes de colocarla y tener ese estoma y ver cuáles son los pliegues que a mí me pudieran causar problemas. ¿Sale? Tengo que localizar la zona visible para el paciente y de buena adhesividad. Normalmente los pacientes que tienen estomas o de cualquier tipo son educados, ¿sale? Son educados para que ellos también, obviamente, si son niños, pues dependen de un cuidador, pero cuando son adultos se les educa para que ellos mismos protejan y manejen sus estomas. Entonces nosotros tenemos que observar y darle un buen panorama de visibilidad al paciente para que pueda cuidarse ese estómago. ¿Sale? Tenemos que evitar las siguientes zonas. Prominencias óseas. Principales prominencias óseas, las crestas ciliacas y las costillas. ¿Sale? Tejido abdominal flácido. Tenemos nosotros que al momento de pegar la placa, estirar todo el tejido que tenemos. Pacientes, por ejemplo, que han sufrido pérdidas de peso masivas o que se someten a bypass, ¿sale? Que en la cirugía algo falló y sale con un estoma. Recuerden que tienen mucha piel, ¿de acuerdo? Mucha flacidez. Entonces tenemos que, al adherir la placa, tener mucho cuidado de literal deshacer todos esos bordes y que dentro de la placa no queden esas arruguitas de la piel, ¿sale? De respetar la línea natural de la cintura. He visto bolsas que les ponen la bolsa al revés sin respetar la línea de la cintura. O sea, la línea natural de la cintura es a nivel de cicatriz umbilical, ¿no? Aunque unos la tengamos en otros lados. Pero la natural es a nivel de cicatriz umbilical y se tiene que respetar. La depresión umbilical, ¿sale? No podemos poner una bolsa por encima de la cicatriz umbilical y obstruir la cicatriz umbilical. Tiene que quedar libre. Los pliegues y cicatrices previas. Si mi paciente ya tiene cicatrices previas, también hay que respetarlas. ¿Sale? Las zonas infectadas, sometidas a radiación o cercanas a prótesis quirúrgicas. Esto no es tan común, pero sí es importante tenerlo en cuenta. Las zonas de la media del sífisis del pubis, la flexura de la ingle, cuando ya son en recto, en la parte final del recto, y están pegadas a la ingle, tenemos que respetar ese pliegue para que no nos cause problemas y nos esté despegando a cada rato la placa, ¿sale? Y bueno, obviamente los orificios de drenaje. El orificio de drenaje siempre se va a permeabilizar con una sonda y tenemos que estarlo irrigando con una jeringuita, obviamente sin aguja, pero y con solución fisiológica nada más, ¿sale? Siguiente, por favor. ¿Qué vamos a tener en cuenta para dar los cuidados a nuestros estomas? Primero, ¿cuánto tiempo va a tener ese paciente mi estoma? Si es temporal, si es definitivo. ¿De acuerdo? Los estomas, cuando se manejan bien, tienen una alta probabilidad de que se reconecten y la función intestinal se recupere. Pero obviamente, si no es cuidado, esa porción de intestino simplemente va a quedar necrosada y disfuncional. ¿Sale? En cuanto al estoma, se van a valorar las siguientes características: la localización, el nivel, es decir, si se encuentra plano, hundido o prominente. Un estoma bien cuidado y un estoma normal va a ser aquel que esté prominente, ¿sale? Normalmente a veces vemos y se ve como un poquito grotesco que el estoma salga, pero es lo mejor. Si ese estoma se va, ya no va a funcionar, ¿sale? Porque literal se nos va a ir y se nos va a perder en la mucosa, ¿sale? En la piel. Entonces ese estoma va a estar sano
cuando esté prominente y la piel circundante cicatrice alrededor del estómago. ¿Sale? Al principio se le ponen unos puntos cuando recién sale de cirugía, esos puntos se retiran y si ese estómago queda prominente a pesar de ese retiro de puntos, es porque está bien cuidado. Por eso, al colocación de la placa, que es importante, empujar mi estómago. ¿Sale? Ustedes colocan la placa y empujan un poquito hacia atrás la piel para que el estómago protuya. ¿Sale? La coloración, se va a valorar la irrigación de la mucosa. Ese moquito que tiene el intestino es normal, es completamente normal. ¿Sale? A veces que se ve y le quitamos y pensamos que está infectado. No, el intestino tiene mucosidad propia. ¿Sale? Entonces, si está, simplemente hay que irrigarlo, hay que limpiarlo y mantenerlo húmedo. Tiene que presentar un color rosáceo y estar húmedo al tacto. La forma tiene que ser circular o irregular, dependiendo el tracto, ¿sale? Normalmente los estomas, las colostomías son circulares, ¿sale? Las ileostomías son irregulares, sale el cacho de ileo y no tiene forma, ¿sale? Porque si han visto las imágenes del intestino delgado, tiene muchos pliegues, ¿sale? Pero la colostomía es redondita, redondita y bonita, como los pingüinos de Madagascar, así. ¿Ok? Tiene el diámetro. Es bien importante medir el diámetro para adecuar la placa y el dispositivo, observar si la línea de sutura entre el estoma y la piel periestomal, es decir, la unión, es continua, que todos los puntos estén unidos, ¿sale? Para que no se nos vaya el estoma. Localizar la presencia de los pliegues, prominencias óseas, el estado de la piel y valorar el tipo, consistencia y cantidad de efluente para elegir el dispositivo de recolección más adecuado. ¿A qué se refiere esto? A cuánto evacuó a mi paciente, ¿sale? Si es un paciente adulto, obviamente el nivel de evacuación está entre 800 y 1000 gramos al día, ¿sale? 700, 800 gramos, entonces no le vamos a poner una bolsa súper delgadita que nos va a tirar toda la materia fecal. Por eso les digo que a veces es importante conocer todas las marcas. Si tú compras, hay veces que hay bolsas bastante resistentes que aguantan hasta tallarlas con cloro y sin problema. Bueno, que no se debería de lavar con cloro, se debe de lavar solo con agua y jabón, ¿sale? Pero aguantan muchísimo, ¿sale? Y los broches son broches como de topper, entonces perfectamente te aguanta hasta 15 días esa bolsa con sus respectivos filtros de carbón para obviamente dispersar los olores, ¿sale? Y bueno, dentro de los cuidados de las urgencias digestivas, este es el más común y el que se me hizo más importante tratar, porque los cuidados de sondas, los cuidados, eso lo vemos en fundamentos de enfermería, ¿sale? Pero los estomas es bien importante tomar en cuenta porque es de las principales complicaciones con las que sale mi paciente después del Penrose. El Penrose también es un tipo de drenaje que tenemos muy comúnmente en la parte de las urgencias digestivas, pero el Penrose simplemente es drenaje, no hay otra cosa. ¿Sale? El Penrose simplemente nos toca colectar todo lo que se desecha y hacemos una asepsia y antisepsia básica y no hay mayor problema, ¿sale? Porque el Penrose no es parte de un órgano, es un tubo látex que se pone para drenar una parte de una colección. Pero el estómago pues es una parte orgánica que se exterioriza y es muy importante conocer su cuidado, ¿sale? Y pues bueno, no sé si tengan alguna duda hasta aquí, ¿no? Les voy a subir su tarea a plataforma el día de hoy quedan sus actividades. Les voy a subir 2 artículos, 2 fichas técnicas que son de las placas de colostomías. ¿Sale? Recuerden, sus tareas ya tienen 1 hora, ¿sale? Por favor, de verdad, no es grosería que no les responda por recibido o si no he recibido. Ajá, todos los cuestionarios que realizaban en tiempo y forma yo los tengo, ¿sale? Y sus tareas. Ajá, pero sí, me cuesta mucho trabajo responderles porque estoy en el trabajo, entonces no es grosería, los que les pude responder, pero traten de tomar el tiempo para subir sus tareas a tiempo, no las suban en el último minuto, porque simplemente si no se suben no las voy a tomar en cuenta y se van al 80% en la etapa de recuperación. Voy a abrir una etapa de recuperación, ¿sale? Yo creo que una semana antes voy a abrir una etapa de recuperación, pero sus tareas valdrán al 80% en ese día, ¿sale? Entonces yo la otra semana les estaré avisando. ¿Qué pasó? No sé Profesora, si perdón. fuera el mismo día, porque creo que unas se cerraban el miércoles, otras el jueves. Sí, lo que pasa es que no, hoy voy a subir las tareas, hoy,
para que se cierren todas el día viernes, todas, ¿sale? Lo que pasa es que la semana pasada tuve un problema con subir forms. El formulario de forms es el que me costó, el que me atrasó toda la plataforma y ya no me permitió abrirla más que al otro día. Por eso es que les di un día más para la otra actividad, porque se la subí dispersa. Pero todas las voy a subir hoy. El sábado se suben para que se entreguen el día viernes a las 6 de la tarde. De una vez les digo la hora, ¿sale? Así se van a quedar las tareas. Ya solamente la vez pasada les puse horarios dispersos porque era la primera vez que subía tareas, entonces el form me movió todo. Pero por favor tomen sus precauciones. No voy a recibir ahorita ya tareas por WhatsApp, no me las manden, extraordinarias no me las manden, ¿sale? Si ya no alcanzaron, pues no alcanzaron y vamos a esperar al periodo extraordinario, ¿sale? Y se irán al 80%, ¿ok? Para que no saturemos tampoco los chats porque mi teléfono se pasó allí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguna otra duda? Profesora, una pregunta. Tantito, por favor. Tantito. Ok, sí es cierto. Cuando tenemos un problema con el tamaño de los documentos, comprímanlo. Sí, comprímanlo en zip para que lo puedan subir. ¿Sale? Compriman esos documentos. Y ahorita todos los que me mandaron ahorita, bueno, que me los mandaron con 2 minutos, con 1 minuto, si se fijaron, les recibí. ¿Sale? Obviamente los que ya me los mandaron a las 8 de la noche, 9 de la noche, ya se fueron al 80%. Pero cuando pase así, porque también tuve problema con la presentación, comprímanlo en zip para que les dé el tamaño adecuado y se pueda permitir subir, ¿sale? ¿Alguien más por allá en línea con duda? Yo, maestra. Mireya. ¿Me levantan la manita, por favor? ¿Sí, maestra? ¿Le puedo comentar algo? ¿Alguien tiene una duda? Mireya, ¿no? Sí, maestra. Yo. ¿Me escucha? Sí. Sí. Mire, yo se le entregué la tarea en tiempo y forma, pero ¿qué cree? No sé, a lo mejor me confundí, me enredé con la computadora. En una ocasión me metí a lo del glosario y me apareció el abecedario. Entonces, como no tenía tiempo de contestar, dije, bueno, después lo hago, ya vi qué tiempo de entrega y me aparecía con una palomita. Entonces yo decía, ay, caray, ¿por qué? Y yo entendí que era a mano, lo hice a mano y ya cuando vi que era en la computadora, ¿qué cree? Que no me pude meter, le intenté y no me pude meter, pues se lo mandé a mano. Entonces, pero igual, o sea, sí lo entregué en forma, pero la verdad sí me confundí un poquito, pero igual se lo entregué. Yo dije, bueno, si me lo acepta, bueno, si no, pues ya, pero sí me confundí, perdón. Sí está entregado en tiempo y forma, no te preocupes. De hecho, nada más sí les pido también lean bien las instrucciones, creo que se las puse lo más clara posible para que no tengamos esta situación, ¿sale? Al principio de las presentaciones tiene mi nombre, por favor, porque por allá decían que quién era la maestra, yo soy, ¿sale? Sí, maestra, entonces, gracias. ahí viene mi nombre al inicio de las presentaciones, ¿sale? Entonces, hoy yo creo que a más tardar a las 8 de la noche tienen en plataforma todo. Y el horario de entrega, de una vez se los digo, va a ser el día viernes a las 18 horas, hora máxima, ¿sale? Por favor, tomen sus precauciones. Si no hay alguna otra duda, nos vemos dentro de 8 días. Que pasen bonito fin de semana. Muchísimas gracias. Maestra, perdón. Maestra. Maestra. Sí, dime. Dime. Yo nada más tenía una duda, soy Pati. ¿Todas sus tareas van a ser a mano o en computadora? Porque yo la verdad ahí me confundí también, porque yo ya lo había hecho en computadora y como decía a mano, lo tuve que volver a hacer todo a mano. Entonces, esa era mi duda. Algunas sí les dije, bueno, si no mal recuerdo, el glosario estaba en la plataforma en el aspecto del glosario, ¿sale? Entonces es electrónico. Y cuando les pongo que lo suban en PDF de captura, es de captura de libreta, obviamente nada más en formato PDF. Pero si yo les pongo ahí que lo hagan en electrónico, es a computadora sin problema. ¿Sale? Ok, maestra, gracias. ¿Sí? Maestra, okay. Sí. Al último, ya al final. ¿Quién me habla? ¿Gelma? No. Sí, maestra. Ajá, dime. Es que yo entendí que el glosario se iba a entregar al final.
O sea, el glosario se entrega, se evalúa al final, pero ya ahorita yo evalué el avance que subieron, ¿sale? Es que yo subí todas las demás tareas, pero no el glosario porque yo entendí que lo fuéramos realizando y al final lo subíamos. No, porque tienen que irlo subiendo conforme se los voy pidiendo en la plataforma, ¿sale? Y al final ya se evalúa. En el grupo también comentaban mis compañeros es lo mismo, que si era al momento o al final, pero bueno, no entendí esa parte, pues bueno. Gracias, maestra. No, hay que irla subiendo, ¿sale? Pero ya ahorita ya espero no tener problemas con la plataforma y la hora de entrega se queda entonces así, ya nada más les especifico si sería en electrónico o de captura de libreta en formato PDF, ¿sale? Para que sea mano. Ok, maestra, sí está bien, gracias. Sí, maestra, gracias. Ok, gracias. Gracias. Profesora, una pregunta, ¿la tarea que está en la plataforma no es la que vamos a hacer o esta ya está actualizada? No, las tareas que están ahí, esas son anteriores. Yo apenas les voy a subir las actualizadas. Ok, gracias. Buen fin de semana. Gracias, igualmente.